Como el tiempo es breve, a lo que vinimos vamos. Y lo importante de esta semana y de esta mañana no es el hombre, es la palabra que germina en el corazón. Así que vamos a inclinar el rostro una vez más y vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios y Padre eterno, tu pueblo desde hace días o meses ha estado orando por este momento. Hemos tenido desafíos, ha habido un sueño de que este territorio, justamente el lote donde estamos, pudiese ser conquistado no solo por tu pueblo, sino por Cristo Jesús. Y hoy es una realidad. Pero asimismo, Dios de los cielos, desde el momento en el que se estableció esta localidad, que es tu casa de oración, el propósito es que tu palabra sea sembrada en los vecinos, en las personas que transitan casi que todos los días por este lugar. Y al abrir, oh Señor, esta serie evangelística, que se cumpla tu divina y santa voluntad. El hombre puede formular y crear planes, pero es de Jehová dar su provisión, y lo mejor es que la da al tiempo indicado. Así que tu palabra sea levantada en esta mañana, que todo prejuicio quede en otro lugar y la mente sea abierta a la influencia del Santo Espíritu que está prometido a todos los que le aman. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante esta semana vamos a tener un recorrido bajo la ruta de esta serie que se le ha denominado La Palabra que Restaura y Salva. ¿Cómo es la serie? ¿Cuál es el título? La voy a repetir: La Palabra que Restaura y Salva. Quisiera escucharles a la voz de tres. 1, 2, 3. La palabra que restaura y salva. Saben, desde que el ser humano nace, escucha palabras, opiniones, una cantidad de ideas, pero no toda palabra restaura y salva. Y esa es la que vamos a estudiar durante esta semana. Pero en esta mañana quisiéramos iniciar esta ruta con el tema que hemos denominado Sembrando la Palabra. Sembrando la Palabra. Y quisiera preguntar cuántos amigos, no sé, que por primera vez o ya por segunda vez, pero hace poco están viniendo aquí a este lugar. Levanten su mano, que nos acompañen. Oh, por aquí, Dios le bendiga, qué maravilloso, Dios le bendiga. Por aquí, qué lindo, Dios le bendiga. ¿Cuánto levantamos la mano y los saludamos a Él? Qué maravilloso. Y saben, Dios en su misericordia y su providencia permite que hayan asuntos que ocurran para bendecir a su pueblo. Y si usted está en este momento aquí y durante esta semana vendrá, no es porque de pronto allí el amiguito lo invitó, sino porque Dios a través de él o de algún método le dijo: venga, porque yo te amo, tengo un plan para ti, quiero restaurar tu vida y quiero salvarte para que vivas por toda la eternidad. Esa palabra es la que el Señor desea sembrar. Por eso, sembrando la palabra. Y número 2, no solo siembra la palabra, sino que también el propósito del Señor es que esa palabra germine para vida eterna. Germine para vida eterna. Esta semana me encontraba en uno de los territorios que nos corresponde ministrar. Y esa zona es una zona fluvial. Para poder llegar allí a Noanamito, eso es el río Micay, hay que ir en lancha rápida 3 horas, una experiencia extraordinaria. Y cuando me encontraba allí en Noanamito, resulta que los nativos de esa zona
viven de la madera, viven de la pesca. Y entonces yo le hice una pregunta cuando estábamos conversando con uno de los que estaban allí. Bueno, ustedes talan árboles, ustedes hacen una cantidad de asuntos en la naturaleza, pero no escucho que ustedes siembren para que después se beneficien sus hijos, sus nietos. Así que el hermano Eliezer me dijo: pastor, lo que generalmente nosotros aquí talamos, cortamos, cosechamos es la madera de mangle. Y sabe una cosa, pastor, no necesitamos nosotros sembrarla, porque cuando se corta el mangle, ella misma produce un velillo, y ese velillo es como una, haga de cuenta el tamaño de una vela. Cuando se corta, el mismo árbol empieza a producir, o mejor, de una vez despoja esa semilla, velillo, y queda de una vez depositada o enterrada en el pantano. Y como esta tierra es tan fértil, nosotros talamos y la misma naturaleza nos recompensa. Ella misma se siembra. Sembrando la palabra, qué interesante, pero aquí es sembrando el árbol de mangle por sí solo. Y cuando nosotros miramos los componentes de la naturaleza, lo que ocurre alrededor nuestro, hay diferentes tipos de semilla. Pero el ideal, como Dios lo diseñó, es que toda semilla que es sembrada produzca ¿qué? Vida, produzca fruto. Y no puede haber una semilla que produzca vida si no es un ser vivo. Usted puede también percibir la semilla del ser humano, la vida humana. Para que exista la vida humana tiene que sembrarse ¿qué? Una semilla. ¿Y cómo se llama esa semilla? Aquí están los expertos. ¿Cómo se llama? Espermatozoide. El espermatozoide. Y entonces cuando ese espermatozoide fecunda ahí en el óvulo, entonces se produce una ¿qué? Una vida. A nivel intelectual, a través de la mente, como Dios lo diseñó, para usted adquirir un conocimiento necesita que se siembre. Un ejemplo: usted está intentando aprender un idioma. Por allí yo me gozaba cuando era niño escuchando los especiales de Carlitos en ese tiempo, ahora el doctor, también su hermanita Vanessa, que cantaban en inglés. Y algunos hemos tenido el intento, pero cuando ese nuevo idioma se empieza a enseñar, en el momento en que se siembra ahí en la mente, el ideal es que empiece a germinar. Y cuando da su fruto, es cuando entonces ahora se empieza ¿qué? A hablar. Pero ¿saben algo bien interesante? En el campo espiritual también, para que pueda haber frutos espirituales, necesita sembrarse la semilla. Necesita sembrarse la semilla. Acompáñenme por favor al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 55. Y vamos a estudiar juntos allí. Capítulo 55, versículo número 10 y 11. Es lo que el Señor desea hacer durante estos días, cada vez que se exponga el tiempo para predicar la palabra. Capítulo 55, versículo número 10 y versículo 11. Si usted lo encontró, por favor diga amén. Ok, entonces leamos. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace ¿qué? Germinar y ¿qué más? Y producir. Pero miren ustedes lo que a continuación menciona. Después de que ocurre todos estos elementos en la naturaleza, ¿qué llega? ¿Qué se da? Semilla al que siembra y pan que ¿qué? Al que come. Pero miren ustedes con qué se compara esa semilla. Versículo número 11. Así será, ¿qué cosa? Así será mi palabra que sale de ¿qué? De mi boca.
La palabra de Jehová, la que el Señor desea impartir en esta semana en cada corazón, es una semilla que aquel que la recibe y entonces germina, da frutos para vida eterna. Y la buena noticia es que no solamente da frutos, aquel corazón que está enfermo, aquella mente que está en una situación tensa, difícil, aquel hogar que puede estar pasando un momento de crisis, de dificultad, aquella pareja de esposo que está pasando un tormento, cuando dejan que la palabra de Dios se siembre en sus corazones, ella restaura y salva. Ustedes recuerdan cuando el Señor hacía cada milagro. Las personas se acercaban a Jesús. Aún una por allí intentó acercarse, pero la multitud le oprimía y no podía llegar, hasta que de repente llegó y se acercó y alcanzó a tocar ¿qué? El borde del manto. Y entonces Jesús se detiene, porque cuando alguien toca o se allega a Cristo, Jesús no lo ignora. Jesús se detiene. Y entonces Pedro, que estaba por allí, le hace un interrogante a Jesús. Oye, Jesús, tú dices que alguien te tocó. Porque muchas veces nosotros queremos asesorar a Cristo y nosotros queremos sugerirle a Él. Él es el que da la palabra de vida, pero muchas veces nosotros queremos decirle a Él cómo dar la palabra. Y entonces Pedro por ahí le dice: pero si somos muchos y tú preguntas quién te tocó, en pocas palabras, maestro, lo que tú estás diciendo es que no cabe. Pero Jesús le dijo: alguien me tocó, porque he sentido que ha salido ¿qué? Poder de mí. Y cuando Jesús entonces voltea a mirar, ve por allí a una mujer que había estado enferma. ¿Cuántos años? ¿Recuerdan? 12 años. Buscando médico, buscando solución, pero no podía ser restaurada como ella anhelaba. Pero cuando ella se siente que ya salió de lo oculto, porque Jesús estaba buscando quién me tocó, le dice: maestro, yo te toqué con temor. Pero Jesús le dice: no temas, tu fe te ha que salvado. Lo que activa el poder de la palabra de Dios en la vida del creyente es justamente eso que acabamos de decir: creyente. La palabra más diminuta, solo 2 letras, pero poderosa, y es la fe. Porque al que cree, todo le es ¿qué? Posible. Y dice la Escritura que en aquel mismo momento en el que ella tocó el borde del manto del Señor, quedó ¿qué? Sana. Quedó sana. Esa misma palabra fue aquella cuando el centurión romano, que ni siquiera había sido visto por Jesús, ni siquiera era judío israelita, era gentil, le dijo al Señor Jesús: Señor, tengo mi criado que está gravemente enfermo. Y Jesús le dice: voy pues para sanarle. Y Jesús le dijo, el centurión le dijo: maestro, no necesitas ir a mi casa, no soy digno que entre bajo mi techo. Tan solo que di la palabra y mi criado sanará. ¿Y qué pasó con el criado? Fue sano, porque él creyó. Y al que cree le es contado ¿por qué? Por justicia. Sé que es posible que aquí haya madres que están preocupadas por sus hijos. Hay hogares que están pasando por un flagelo, por un momento difícil en su salud, su vida biológica, física. Quizás están pasando por una noticia que te dejó desequilibrado emocionalmente, pero el Señor te promete en esta mañana que aquel que recibe la palabra es restaurado y recibe salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Porque al que cree, todo le es posible. Y el texto no termina allí. Versículo 11 entonces decía: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual lo envié. Querida familia, iglesia Shalom,
El Señor nos ha mandado y nos ha reunido en esta semana con un propósito: sembrar su palabra. Nos encontraremos, qué rico, vendrán algunos, vendrán otros, pero el propósito del Señor de reunirnos en este lugar cada noche es que su palabra quede sembrada en los corazones. No importa qué corazón, es más grande el poder de Cristo Jesús. Y entonces aquí es donde viene la aplicación de Cristo en un escenario sencillo. Y saben, la salvación es tan sencilla, pero muchas veces uno la complica. El Señor dice: el que creyere, ya. Miren ustedes lo siguiente: Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo número 1. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo número 1. El Señor Jesucristo, mientras caminaba en las calles, en los mares, mientras se encontraba en estos derredores, narró lo siguiente, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto a ¿qué lugar? Junto al mar. Ya nos pone en un contexto. Jesús se acerca y se sienta junto al mar. Y entonces el versículo 2 nos describe el público al cual el Señor se va a dirigir. Versículo 2. Se le acercó mucha gente. Ahora, la gente que se le acercó, ¿de dónde era? De la costa. Los que vivían ahí, los vecinos, los que de pronto por ahí habían escuchado la palabra del Señor en algún momento, los que de pronto habían decidido seguirle. Pero había algo bien interesante, ¿saben? Ahora que estamos viviendo allí en el bello puerto del mar de Buenaventura, las personas sí viven de la pesca, pero hay un gran porcentaje de los nativos, y especialmente de los de las costas, que viven de la siembra, de lo que la tierra les da. Y el Señor Jesucristo no dice palabra por solamente mencionarla. Cada vez que el Señor abre su boca para que salga la palabra, produce vida. Y miren ustedes lo que va a pasar aquí en este espacio. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Versículo 3. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió ¿a qué? Pues no parece algo lógico. ¿A qué más sale el sembrador? La gran pregunta es: ¿puede distraerse el sembrador de su propósito y su profesión, de su misión como sembrador? Claro que sí. En esta parábola, ¿quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? Jesús es el sembrador. Pero hay algo interesante que encuentro aquí en esta parábola del sembrador. Así como cada vez que se corta el mangle y él mismo expide el velillo, que es la semilla, lo mismo ocurrió con la vida de Cristo. Cuando Cristo muere, él expide su semilla, de tal manera que en la muerte de Cristo todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. En la muerte de Cristo todo aquel que cree recibe la vida, recibe la vida. Ahora, Cristo es el sembrador, pero el que recibe la semilla se convierte también en un sembrador.
Y ustedes y yo durante esta semana somos llamados a una misión. ¿A qué? A sembrar. Nuestra función no es mirar a ver, yo creo que ese que tiene apariencia de ser escéptico, reacio a la palabra. No, yo para qué le voy a hablar. No, el Señor lo único que dice es, siembra. Habla, que el resultado viene de mi parte. El sembrador. Ahora, el versículo número 3 que acabamos de leer, entonces menciona: el sembrador salió a sembrar. ¿Qué fue lo que él fue a sembrar? ¿Qué sembró él? ¿Qué sembró? La semilla. Y la gran pregunta cuando miramos entonces en los versículos 18 en adelante, ¿cuál es la semilla? ¿Cuál es la semilla? La palabra es la semilla. Y saben, en San Juan capítulo 1, versículo número 1, nos presenta algo maravilloso, lindo. Porque Jesús es el sembrador. Pero el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan dice: en el principio era ¿qué? El verbo. En algunas versiones, ¿qué dice? En el principio era ¿qué? La palabra. Jesús fue a sembrar la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba ¿con quién? Con Dios. Y la palabra era ¿quién? Dios. En la misma esencia, aunque Cristo es el sembrador, Él también es ¿qué? La semilla. Él es la palabra. Y todo el que recibe a Cristo, y no importa en ocasiones el paquete, lo importante es la palabra. Y me ocurrió algo muy interesante, ¿saben? Cuando estaba en la universidad nos enviaron a Anzoátegui, Tolima. Y Anzoátegui, Tolima es de esos lugares que cuando usted va viajando por las montañas, por allá en la línea, usted ve que hay casas por allá abajo, o ve casas que están distribuidas entre la montaña, y uno dice, oiga, para vivir por allá, como complicado, pobrecitos los que viven allá. Pero me llevaron a ese lugar llamado Anzoátegui. Y cuando yo llegué una tarde y hacía frío, vi esas casitas por allá lejos, pero estaba el pueblo de Anzoátegui. Yo dije, bueno, me trajeron aquí, voy a predicar aquí a la gente del pueblo. La recepción que me dieron fue: pastor, aunque yo estaba estudiando, me decían, pastor, usted a partir de mañana va a ir a predicar por allá. Me lo dijo un joven. Y yo dije, esto es por asunto de coger asunto de gracia, y cierto, eso no va a ser así. A la mañana siguiente me trajeron unas botas pantaneras. Pastor, mire, estas son las botas, míraselas. Yo dije, uy, esto es en serio, terrible la situación. El asunto es que empezamos la obra por allá, una experiencia linda. Para visitar a los de abajo era 1 hora caminando hacia abajo. Pero mientras yo bajaba, mi preocupación no era bajar, sino, oiga, si es 1 hora hacia abajo, ¿cuánto será hacia arriba? Un día me dijeron, pastor, vamos a ir a la casa que se ve por allá. Y eran como 2 montañas después. Caminamos como 2 horas entre la montaña yendo, ¿no? Ustedes ya saben la preocupación de uno, el regreso. Y había que regresar a la campaña en la noche. Así que no podía quedarme por allá, estoy cansado, había que regresar. Y mientras estaba en ese recorrido, llegamos a una casa. Entonces los hermanos me decían, pastor por aquí, pastor por acá, pastor. Y en ese lugar, mientras ellos me llamaban de esa manera pastor, la señora que fuimos a visitar sacó una expresión y dijo, y este es el pastor de ustedes. Eso fue ya hace más de 15 años. Y este es el pastor de ustedes. Yo me quedé en silencio. Pero los hermanos dijeron, sí, él es nuestro pastor. Ellos estaban estudiando con la señora
y habían quedado de explicarle un tema de la verdad del sábado, y quizá no quedaron algunos puntos claros, y los hermanos le dijeron: no, permítanos que la próxima semana hay una campaña y le vamos a traer al pastor de nuestra iglesia para que lo explique. Así que ella dijo: y este es el pastor. Después de un rato de silencio mío, le dije: amiguita, mira, quizá no sea el mejor, pero hablemos de la palabra. Y empezamos a hablar muy interesante. Ella preguntaba, la palabra hablaba, hasta que llegó el momento de regresar, y yo le dije: bueno, dama, debemos irnos, pero usted está invitada a la campaña. Y ella dijo: ¿cuándo regresa? Quiero seguir hablando con usted, síganos enseñando la palabra, esto está bueno. Yo le dije: mira, amiga, muchas veces Dios te envía la palabra a través de un niño, de un adulto, de un viejo, pero tú no te ciñas al paquete, cree a la palabra y vivirás. Yo no sé qué pasó con ella, porque ya, imagínense, todo ese tiempo no regresé por allá. Pero muchas veces nos fijamos en el envuelto y no en el contenido. Y lo que produce vida, los fariseos, los judíos, el Señor dice ahí en San Juan capítulo 1, a los suyos vino, pero los suyos no, ¿qué? Porque estaban atentos a ¿qué? Al envoltorio, al paquete. Esperaban a Cristo que Él estableciera el reino que los romanos habían establecido. Y la palabra mencionaba que ellos iban a ser liberados. Y aunque Jesucristo decía: el reino de Dios ha llegado, ellos estaban esperando que Cristo viniera, el Mesías viniera vestido de rey. Pero nació en pañales en un establo, y no creyeron, lo rechazaron. Y no se dieron cuenta que habían rechazado a su sanador y a su salvador, que les proporcionaría la vida eterna. Querida familia, el Señor esta semana nos envía ¿a qué? A sembrar. Y si el Señor te envía a sembrar, esa es nuestra misión. Él dará el resto. Miren ustedes lo que ocurrió en esta misma parábola, San Mateo capítulo 13, regresemos allí. El sembrador salió a sembrar. Acabábamos de mencionar que el sembrador, Cristo Jesús, es la misma semilla. Porque dice que en el principio era el verbo era con Dios, o la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Está hablando de Cristo, el mismo sembrador. Él no solo contenía la semilla, sino que Él era la semilla. Y ahora miren ustedes lo que ocurrió. Versículo número 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves, ¿y qué pasó? La comida. En su contexto, al público que el Señor Jesucristo le está hablando, sembraban no quizá como acá lo hacemos por dificultades en ocasiones del terreno, donde tenemos que abrir el hueco y ahora colocar allí la semilla. Yo recuerdo, mi padre vive por allá en la vereda Los Andes, arriba de Cristo Rey, y pues toda la vida hemos vivido en la ciudad. Pero entonces el hombre dijo: vamos a conseguir por allá una tierrita, y el hombre de allá no quiere bajar. Así que ahora se cree el agricultor, el sembrador y todo lo que usted quiera llamar de la vida del campo. Usted sube por allá y lo ve en su arte, tremendo el humo. Y un día entonces que nosotros fuimos, porque él trata que cuando yo vaya a exprimirme, sacarme el jugo, aunque yo voy a descansar así sea un día, una nochecita, pero él dice: esta es la oportunidad, aproveché. Así que ya era de noche, pero como madrugábamos para regresarnos a Buenaventura, entonces me llamó y me dijo: Jason, por aquí tengo unas semillas, unos granitos allí, unas bolsitas.
aprovechemos y entonces sembremos. Aquí tengo zanahoria y tengo tomate y una cantidad de cosas. Y como por allí estaba el joven Santiago, el primogénito que quiere ayudar en todo, entonces el hombre era el que escribía el nombre de la semilla y lo colocamos allí. Toda esa noche fue algo muy especial. Nos esforzamos, primera siembra que hacíamos en esa era, un asunto bonito. El asunto es que en la noche mi papá consiguió un perrito y ese perrito es bien tremendo. En la noche el perro hizo su trabajo. Cuando amaneció, los letreros que había marcado por allí el niño estaban tirados por ahí. La tierra estaba esparcida. En pocas palabras, el trabajito se perdió. Se perdió. Pero ¿saben algo? Dice la escritura que el sembrador salió a sembrar. Y cuando el sembrador hace su trabajo, el Señor dice que el obrero es digno ¿de qué? ¿El obrero es digno de qué? De su salario. Y estos días que regresamos por ahí a visitar al abuelo, de repente por ahí la mamá, mi esposa, fue a inspeccionar, yo no sé, estábamos recogiendo unas naranjas por ahí por la zona, cuando ella bajó y miró y dijo, estas son hojas de zanahoria, y por ahí sacó una y había una zanahoria bebé. ¿Saben? Esta semana el Señor sembrará la palabra. Nuestro llamado es invitar a la gente para que la palabra se siembre. Pero el terreno de la gente que viene, tú y yo no lo conocemos. Aparentemente puede ser alguien hostil, alguien agrio, no con carisma de recibir el mensaje, pero el que dará el fruto no somos nosotros. Nuestra orden es: vaya y ¿qué? Y siembre. El Señor me ha enviado aquí y yo venía pensando por ahí en algunos jóvenes que mientras estuvimos, sé que por acá no han regresado. Qué oportuno sería, por aquí que veo a Valentina, por aquí Carlitos, que estos jóvenes esta semana pudieran venir. Es posible que no hayan regresado, pero el Señor quiere darle otra vez su palabra. Si nos metemos en problemas, hermanos, nos metemos en problemas. Si aquí no cabemos, no se angustie. Pero si usted tiene que traer 10, 20, traigan, que el Señor proveerá. Oiga, ya en Buenaventura tuvimos una campaña, recién las abrimos las iglesias, los templos. Claro, el primer día, uno con todo el asunto y los cuidados, y los hermanos allí también en su distancia, predicando, ¿no? El Señor nos mandó a sembrar. Segundo día ya un poquito más apretadito, pero todavía conservando el asunto. Oiga, hermanos, cuando terminamos, el Señor se encarga. Gracias al Señor, los resultados de los índices del COVID allí no aumentaron ni hubo uno. Dios dio su provisión. Pero los hermanos terminaron afuera de la iglesia y los amigos dentro del templo, porque la gente estaba ansiosa, desesperada. Esta situación de lo que estamos viviendo, aunque ya como que ya vamos a salir, hermanos, ha dejado enfermedad mental. Fui a hacer un pago de la iglesia ahí en Movistar en Buenaventura, y mientras yo hacía la fila, la que me iba a atender, yo no sabía que era la que me iba a atender, pero ella me miraba y me miraba. Habían dos, pero ella hizo lo posible para atenderme a mí. Y cuando ella empieza a hablarme, me hace la pregunta: ¿usted es cristiano? Y le dije: sí. Tengo un problema, me dijo. Esta cuestión me tiene enfermo. Le echo límpido a la puerta, ya se va a pelar. Tengo miedo.
Hace poco tuve una pequeña virosis, por allá estuve hospitalizada, pero de la alarmada que estaba, enferma mental. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y pues el Señor me envió a mí a qué. Así que ella no ha dicho, mejor dicho, fue la oportunidad para hablar. Querida familia, iglesia de Shalom, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. El sembrador no se entretuvo con las aves. Ustedes no ven que la historia diga, o la parábola, que el sembrador empezó a dispararle a las aves. No, el sembrador salió a sembrar. ¿Y las aves a quién representan? ¿A quién representan? Al enemigo, el que no quiere que la palabra se siembre, el que hará todo lo posible para que la gente no venga. Nosotros no podemos distraernos con las aves, tenemos que concentrarnos con la semilla, pero sí tenemos que orar para que la palabra se siembre, para que la palabra pueda germinar en los corazones que van a venir. Y cuando el pueblo de Dios ora, ¿suceden qué? Cosas maravillosas. Escuchaba lo extraordinario que están haciendo los martes, taller de oración. Eso yo me lo voy a llevar a Buenaventura. Quiero averiguar un poquito más sobre eso. Y que después salen allá y la gente que pasa ahí, sí, ¿qué es lo que está pasando allá? Un incendio forestal. Bueno, esta zona campestre, bien rico. Oh no, están orando. ¿Y por qué les están orando? No, por nosotros. Eso yo me lo voy a copiar. ¿Sí me dan permiso? ¿Me dan el copyright? Hay que sembrar la semilla. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y si el pueblo de Dios está orando esta semana, pues esta semana tienen que haber milagros en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que invitar a nuestros muchachos, a nuestros amigos, a los que han dejado de venir, hay que llamarlos. Oiga, mire por aquí, Salón, yo no sé qué va a pasar, pero Dios le dará sabiduría por lo que hay que hacer. Como el tiempo ha avanzado, versículo número 5. Parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otro tipo de terreno. Pero llego al número 8. Pero parte cayó en buena tierra. ¿Quién define la buena tierra? ¿El sembrador? ¿Quién lo define? El que está relatando la parábola. ¿Y quién es el que relata la parábola? Jesús. Tú y yo no sabemos qué va a pasar cuando echemos la tierra, la semilla, perdón. Nosotros dimos por perdido el trabajito de la noche, pero algunas semillas quedaron allá enterradas y ahora están dando su fruto. Pero usted y yo somos llamados a sembrar. Y termina este relato diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Quiere usted recibir la porción de Jehová durante esta semana? ¿Hay alguien en su familia que necesita la semilla que sana y salva? ¿Hay un vecino suyo que lo necesita? ¿Usted quisiera en este momento, mientras oramos, poner en el trono de la gracia a esa persona que usted va a invitar esta semana? ¿Cuántos desean hacerlo en esta oportunidad? No, yo voy a volver a preguntar. ¿Usted tiene en su mente a alguien por quien desea orar para que venga esta semana? ¿Lo tiene? Si lo tiene, levántela sin miedo, sin problema. Eso quiere decir que vamos a venir. ¿Vamos a venir? Eso quiere decir que hoy, 4:45, esto va a estar, pero encendido en el nombre del Señor. Dios hará su obra, su extraña obra. Nosotros sembremos.
Dios siembra de muchas maneras. Y en este momento, mientras escuchamos la palabra de Dios cantar, dejemos que lo que Dios nos ha hablado en esta mañana sea sembrado en nuestro corazón. Y pidámosle a Dios que nosotros seamos abonados por Él para tener un corazón de buena tierra, donde dé frutos para la gloria de Cristo Jesús. Gracias, Pastor Jason, por darnos la palabra. Y no nos queda sino decir que nos siga contando acerca de esa palabra, porque es palabra de vida, bellas palabras de vida de verdad. Qué maravilloso gozarse en la palabra de Dios. Como lo expresaba nuestro hermano Misael en el canto, cuando usted recibe la palabra de Jehová, concluye algo: son bellas, son bellas. No deje que nada interfiera en que la palabra germine y dé fruto para vida eterna. Vamos a ver. Si usted tiene esa persona por la que va a orar para que Dios obre en ella y venga, yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Que sea el gesto, la manifestación de decirle al Señor: Señor, voy a invitarle. En momentos anteriores me ha dicho: no,
me ha sacado excusa. Hoy voy a llamarlo. Hoy voy a llamarlo. Pero desde ya, Espíritu Santo, trabaja en su corazón. Trabaja en su corazón. Es tu obra, tu extraña obra. Y cuando el Señor hace algo, lo hace bueno en gran manera. Cariñoso y bendito Dios, tú sabes qué corazón en esta oportunidad está afligido, está cansado de luchar, de intentar en su hogar, su matrimonio, sus hijos, su salud, pero pareciera que entre más lucha, más se hunde en la arena movediza. Pareciera que entre más intenta, ni siquiera es abrir la boca, más vacío hay en su corazón. Poderoso Padre, tú conoces los corazones que están aquí reunidos. Y hemos escuchado una palabra que no solamente es teoría, sino que tiene el poder de sanar. Y no solamente tiene el poder de sanar en la mente, sino que sus efectos también se pueden ver de manera tangibles, porque las historias que están relatadas en tu palabra no son teoría, no son mitos, no son solamente leyendas. Tu palabra es verdad. Y lo que está contenido en tu palabra no es para los tiempos de ayer. Hoy se puede experimentar tu poder. Y podremos experimentar, Señor, que a través de esta semana aún pueden haber milagros en Cristo Jesús. Pero Padre amado, también hay enfermedad de rencor. Hay enfermedad en el corazón porque se ha endurecido, porque nos han ofendido, porque alguien nos hizo daño. Y sí que ha sido difícil poder perdonar. Pero Dios de los cielos, mientras el rencor, el odio se albergue en el corazón, van a carcomer nuestro ser. Y Padre amado, aunque haya motivos que nos puedan justificar para no perdonar, tú puedes obrar en nuestro corazón. Y tú eres el que pones tanto el querer como el hacer. Y puedes habilitar este corazón de piedra y poner un corazón de carne, para que en esta misma hora podamos humillarnos delante de ti y tener el perdón, y ver cómo nuestro corazón, nuestro ser empieza a ser restaurado por los méritos de Cristo Jesús. En este momento, Dios, mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, tienen en su mente aquella persona que van a invitar. Dios Todopoderoso, tú conoces a ese invitado. Tú conoces a esa persona que en ocasiones nos ha dicho no quiero ir, que en ocasiones ha buscado alguna excusa, yo voy pero no llega. Poderoso Padre, permite que antes de que llamemos, tu Espíritu Santo haya hecho el trabajo, y nosotros, haciendo nuestra parte, podamos ver la gloria de Cristo Jesús. Y esta semana sea una semana de gran bendición para tu iglesia, para la obra en esta zona de Cali que tanto te necesita. Y así podamos ver cómo la iglesia de Shalom crece,
no porque nosotros seamos buenos, sino porque la semilla del que es bueno, Cristo Jesús, ha germinado en nuestro corazón, pero también ha dado su fruto a través de nosotros y esperanza para nuestros vecinos. Llévanos con tu bendición a los diferentes lugares donde vamos y que podamos gozarnos cada noche al recibir la semilla que da vida en Cristo Jesús. Amén, Señor. Podemos tomar asiento. El Señor les bendiga, el Señor los guarde y seguimos firmes con la semilla del Evangelio. Dios les guarde.